Thank you, Elder Che. Gracias, Elder Che. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, hoy, como todos ustedes, reconozco que hemos visto cómo el Señor apresura el trabajo a través del profeta Thomas S. Monson y de su mensaje esta mañana. Presidente Monson, lo amamos, lo apoyamos y oramos siempre por usted, nuestro profeta fiel. Hemos sentido cómo se ha derramado el Espíritu este fin de semana, ya sea que estén aquí, en este gran auditorio, o que miren desde casa, o que estén congregados en centros de reuniones distantes en otras partes del mundo, han tenido la oportunidad de sentir el Espíritu del Señor. Dicho Espíritu confirma a su corazón y mente las verdades que se enseñan en esta conferencia. Consideren la letra de este conocido himno. Deja que el Espíritu te enseñe, que te guíe en la verdad. Él testificará de Jesús y que te guíe en santidad. Gracias a las revelaciones de los últimos días, sabemos que la Trinidad se compone de tres seres distintos y separados: nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Sabemos que el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Mi mensaje de hoy se centra en la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro Padre Celestial sabía que en la vida mortal afrontaríamos dificultades, tribulaciones y confusión. Sabía que lucharíamos con preguntas, desilusiones, tentaciones y debilidades. Para darnos fortaleza terrenal y guía divina, Él proporcionó el Santo Espíritu, que es otro nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos liga al Señor. Por designio divino, Él nos inspira, testifica, enseña e inspira a andar en la luz del Señor. Tenemos la responsabilidad sagrada de aprender a reconocer su influencia en nuestra vida y también responder. Recuerden la promesa del Señor. Te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Me encanta esa aseveración. El gozo que nos llena el alma trae consigo una perspectiva eterna que contrasta con el diario vivir. Dicho gozo llega como una paz en medio de la adversidad o del pesar. Brinda consuelo y valor. Revela las verdades del Evangelio y aumenta nuestro amor por el Señor y todos los hijos de Dios. Aunque la necesidad de esas bendiciones es tan grande, el mundo las ha olvidado y abandonado de muchas maneras. Cada semana, al participar de la Santa Cena, hacemos el convenio de recordar siempre al Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Al guardar dicho sagrado convenio, se extiende la promesa de que siempre podemos tener su Espíritu con nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, nos esforzamos por vivir dignos del Espíritu. El Espíritu Santo acompaña a quienes son diligentes en acordarse del Señor en su Dios día en día. Como el Señor ha aconsejado, debemos desechar las cosas de este mundo y buscar las de uno mejor, porque el Espíritu Santo no habita en templos impuros. Debemos tratar de obedecer las leyes de Dios, estudiar las Escrituras, orar, asistir al templo y vivir fieles al artículo de fe número 13. Al ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y hacer el bien a todos los hombres. Segundo, debemos estar dispuestos a recibir el Espíritu. El Señor ha prometido: hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Comencé a entender eso mientras era un joven misionero en Scottish Plains, Nueva Jersey. Una calurosa mañana de julio, mi compañero y yo sentimos inspirados a visitar una referencia de la manzana del templo. Tocamos a la puerta de la casa de Elwood Schaefer. La señora Schaefer nos rechazó con cortesía.
Conforme empezó a cerrar la puerta, sentí que debía hacer algo que jamás he hecho antes y que nunca más he hecho desde entonces. Sí, puse el pie contra la puerta. Y pregunté, ¿hay alguna otra persona a quien podría interesarle nuestro mensaje? Su hija, Marty, de 16 años de edad, sí estaba interesada y había orado fervientemente para pedir guía tan solo un día anterior. Marty se reunió con nosotros y con el tiempo su madre participó en las lecciones. Ambas se unieron a la iglesia. Como resultado del bautismo de Marty, 136 personas, incluidos muchos de su propia familia, se han bautizado y hecho convenios del Evangelio. Cuán agradecido estoy por haber escuchado al Espíritu y haber metido el pie contra la puerta aquel caluroso día de julio. Marty y algunos de los miembros de su familia están aquí hoy. Tercero, debemos reconocer al Espíritu cuando llega. Mi experiencia ha sido que el Espíritu se comunica con mayor frecuencia en forma de sentimientos. Los sienten en palabras que les son familiares, que tienen sentido para ustedes, que los inspiran. Consideren la reacción de los nefitas al escuchar al Señor orar por ellos. Y la multitud oyó y da testimonio, y se abrieron sus corazones y comprendieron en sus corazones las palabras que Él oró. Sintieron las palabras de su corazón, la oración. La voz del Santo Espíritu es apacible y delicada. En el Antiguo Testamento, Elías el profeta contiende con los sacerdotes de Baal. Los sacerdotes esperan que la voz de Baal descendiera como trueno y encendiera su sacrificio con fuego. Pero no hubo voz alguna, ni fuego alguno. En una ocasión posterior, Elías el profeta oró, y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego una voz apacible y delicada. ¿Conocen esa voz? El presidente Monson ha enseñado, aprendamos el idioma del Espíritu mientras recorremos el camino de la vida. El Espíritu habla con palabras que sentimos. Tales sentimientos son delicados, un suave impulso a actuar, a hacer algo, a decir algo, a reaccionar de cierta manera. Si somos descuidados o autoindulgentes en nuestra adoración, alejados e insensibilizados por las actividades del mundo, nos veremos con una menor capacidad de sentir. Nefi dijo a Lamán y Lemuel sobre el Santo Espíritu, habéis oído su voz de cuando en cuando, y os habla con una voz apacible y delicada, pero habéis dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. En junio pasado, estuve en una asignación en Sudamérica. Teníamos una ajustada agenda de 10 días para visitar Colombia, Perú y Ecuador. Un gran terremoto había matado a cientos de personas y herido a decenas de miles, y dañado y destruido casas, comunidades en las ciudades ecuatorianas de Puerto Viejo y Manta. Me sentí inspirado a añadir a nuestra agenda una visita a los miembros que vivían en esas ciudades. Debido a los daños de las carreteras, no estábamos seguros que podríamos llegar allá. De hecho, nos habían dicho que no podríamos hacerlo, pero la inspiración persistía. Por consiguiente, fuimos bendecidos y pudimos visitar ambas ciudades. Con tan poca antelación, yo esperaba que solo unos pocos líderes locales del sacerdocio asistieran a las reuniones organizadas de esa manera apresurada. Sin embargo, al llegar a cada centro de estaca, nos dimos cuenta que había mucha gente. Algunos eran los pilares de la región, los pioneros que se habían mantenido fieles en la iglesia y que insistían a otras personas a sumárseles para adorar y sentir el Espíritu en sus vidas. En las primeras filas estaban sentados los miembros que habían perdido a seres queridos y a vecinos en el terremoto. Me sentí inspirado a conferir una bendición apostólica sobre
todos los que estaban presentes, unas de las primeras que he dado. Aunque yo estaba al frente del salón, era como si tuviera las manos sobre la cabeza de cada uno de ellos y sentía cómo brotaban las palabras del Señor. Y no finalizó allí. Me sentí inspirado de hablarles tal como Jesucristo lo había hecho al visitar al pueblo de las Américas. Tomó a sus niños pequeños y los bendijo y rogó al Padre por ellos. Estábamos en Ecuador, estábamos en los asuntos de nuestro Padre y aquellos eran sus hijos. Cuarto, debemos actuar y obedecer al sentir el primer susurro. Recuerden las palabras de Nefi. Iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguí adelante. Y así debemos hacerlo nosotros. Debemos tener confianza en nuestros primeros susurros. A veces racionalizamos, nos preguntamos si sentimos una impresión espiritual o si se trata solo de nuestros propios pensamientos. Cuando conocemos o comenzamos a cuestionarlo una y otra vez, y todos lo hemos hecho, desestimamos al Espíritu. Cuestionamos el consejo divino. El profeta José Smith dijo: si dan oído a los primeros susurros, estarán en lo correcto 9 de cada 10 veces. Ahora bien, un aviso: no esperen fuegos artificiales porque han hecho caso al Espíritu Santo. Recuerden, están realizando la obra de la voz apacible y delicada. Mientras prestaba servicio como presidente de misión en la ciudad de Nueva York, me hallaba con algunos de nuestros misioneros en un restaurante del Bronx. Llegó una familia joven y se sentó cerca de nosotros. Parecían totalmente preparados para el Evangelio. Observé a nuestros misioneros mientras continuaban conversando conmigo y luego noté cómo la familia terminaba de comer y desaparecía tras la puerta. Entonces dije: «Eldres, hay una lección a aprender aquí hoy. ¿Vieron entrar al restaurante a una familia encantadora? ¿Qué deberíamos haber hecho?» Uno de los élderes dio su opinión enseguida. Pensé en levantarme e ir a hablarles. Sentí un suave impulso, pero no actué. Les dije: élderes, debemos actuar siempre según el primer susurro. Ese suave impulso que usted sintió era el Espíritu Santo. Los primeros susurros son la inspiración pura del cielo. Cuando nos confirman o testifican algo, tenemos que reconocerlos como lo que son y jamás pasarlos por alto. Muy a menudo se trata del Espíritu que nos inspira a tender la mano a alguien en necesidad, en particular a familiares y amigos. Así, la voz suave y apacible que a través de todas las cosas susurra y penetra, nos señala oportunidades de enseñar el Evangelio, de dar testimonio de la restauración y de Jesucristo, y de mostrar apoyo e interés y rescatar a alguno de los preciados hijos de Dios. Piénselo como si fueran a lo que se les llama los primeros socorristas. En la mayoría de las comunidades, los primeros socorristas ante una tragedia, un desastre o una calamidad son los bomberos, policías o paramédicos. Estos llegan con balizas que destellan y, debo añadir, nos sentimos increíblemente agradecidos por ellos. La manera del Señor es menos obvia, pero requiere una respuesta igual de inmediata. El Señor conoce las necesidades de todos sus hijos y sabe quién está preparado para ayudar. Si hacemos saber al Señor en nuestras oraciones de por la mañana que estamos listos, Él nos llamará a actuar. Si actuamos, Él los llamará una y otra vez. Y nos encontraremos en lo que el presidente Monson llama la obra del Señor. Seremos los primeros socorristas al brindar ayuda de lo alto.
Si prestamos atención a los susurros que recibimos, aumentará en nosotros el espíritu de revelación y recibiremos más y más conocimiento y dirección inspirados por el Espíritu. El Señor ha dicho, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Ruego que tomemos en serio el llamado de servir. Sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. Él nos guía mediante el Espíritu Santo. Ruego que vivamos cerca del Espíritu y actuemos rápidamente de conformidad con nuestros primeros susurros al saber que vienen de Dios. Testifico del Espíritu Santo para guiarnos, protegernos y estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.